Hola, en esta sesión vamos a hablar de valvulopatía y otros temas relacionados con estas patologías. Las valvulopatías son defectos valvulares de diferente etiología, como dice en esta definición, que producen alteraciones en su función y estructura. Los defectos pueden ser estenosis o insuficiencia o una combinación de ambos. A eso, cuando hay estenosis con insuficiencia, le denominamos enfermedad valvular. Eh, en general, las valvulopatías se manifiestan al examen físico por un soplo. Y aquí rápidamente les quería mostrar algunas cosas importantes en relación a los soplos. Lo primero es que cuando un soplo es diastólico continuo siempre es patológico y por lo tanto hay que considerarlo y normalmente ante la presencia de un soplo diastólico continuo lo que está indicado es solicitar una ecocardiografía y hacer el diagnóstico de el trastorno valvular o de otro tipo que puede estar involucrado. Podría ser una cardiopatía congénita también. Los soplos sistólicos pueden ser eh, patológicos o normales y aquí entonces está los pasos que hay que seguir cuando uno está frente a un soplo sistólico para poder determinar si esto se debe a una valvulopatía o no. Dentro de las valvulopatías, primero vamos a hablar de la estenosis aórtica, eh, que se define por cambios patológicos, fisiopatológicos y clínicos asociados a una disminución del área valvular aórtica. En general, sus etiologías pueden ser degenerativas, bicúspides, una válvula aórtica bicúspide, o por enfermedad reumática. eh, eso es en los mayores de 70 años, y en los menores de 70 años las causas son parecidas, pero tienen una distinta frecuencia. En general, los primeros síntomas aparecen cuando el área valvular es menor a 0,7 centímetros cuadrados y los elementos clásicos a nivel eh, de los síntomas son angina, disnea, que es el signo más ominoso, como dice ahí, síncope de esfuerzo, y pueden también aparecer arritmias y muerte súbita. La disnea es importante porque hay que distinguirla, perdón, la angina es importante porque hay que distinguirla de cuadros que son coronarios, digamos, de una cardiopatía coronaria. Cuando hay dolor anginoso en personas jóvenes, menos de 50 años, hay que pensar más que en una cardiopatía coronaria, especialmente si se trata de mujeres, en un problema de una estenosis aórtica. Em, el otro síntoma que vale la pena destacar es el síncope de esfuerzo. Muchos de estos pacientes presentan un síncope, es decir, una pérdida súbita y con pérdida del tono muscular al hacer algún esfuerzo. En general, bueno, dentro del examen físico tenemos un pulsus parvus et tardus, y en general lo característico aquí es el soplo sistólico de eyección en diamante, es decir, creciente decreciente, que se oculta en el foco aórtico y con un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. En general, eh, ¿cómo se procede una vez que uno sospecha una estenosis aórtica? Bueno, primero que nada hay que ver un electrocardiograma y ahí podemos observar un hemibloqueo, eh, una hipertrofia ventricular izquierda y un bloqueo completo de rama izquierda. Y también es importante ver un ecocardiograma que nos va a dar, nos va a dar con bastante seguridad el diagnóstico y nos va a decir cuál es el grado de hipertrofia ventricular izquierda, cuál podría ser la causa de la estenosis aórtica y cuál su grado, y el gradiente transvalvular, que es importante para ver el tratamiento, si el tratamiento es médico o quirúrgico, y en algunos pacientes es importante realizar una coronografía para descartar la concomitancia con una patología aterosclerótica. En general, el manejo médico de una estenosis aórtica es la profilaxis de enfermedad de feria reumática y de endocarditis infecciosa. En general, se recomienda hacer controles cada 6 a 2 meses con ecocardiograma, va a ir viendo la progresión de esta patología, controlar y tratar las arritmias cuando existen y eh, eventualmente, y dependiendo más de los síntomas, del grado de estos síntomas y de el grado de estenosis y del gradiente transvalvular, podría ser necesario considerar la cirugía. En general, aquí es importante saber
que no se deben usar betabloqueadores, ni nitratos, ni diuréticos, porque estos pueden agravar el cuadro clínico de los pacientes. El segundo cuadro es la insuficiencia aórtica, que esta insuficiencia aórtica produce una sobrecarga de presión y volumen del ventrículo izquierdo, y esto llega a la hipertrofia y luego dilatación del ventrículo izquierdo. En general, la insuficiencia aórtica puede ser supravalvular, por colagenopatía, sífilis, disección aórtica, hipertensión, o valvular, cuando hay una válvula bicúspide, o secundaria de enfermedad reumática, o por una endocarditis degenerativa y otras causas. En general, la clínica varía si es una presentación aguda o crónica. Ahí tenemos fatigabilidad, disnea, palpitaciones y angina. También aquí la angina juega un rol como causa, como síntomas importantes de esta patología. Y en el estudio se recomienda realizar un electrocardiograma donde vamos a constatar una hipertrofia ventricular izquierda, o podemos constatar una hipertrofia ventricular izquierda. Y el examen más importante es el ecocardiograma, que nos va a decir realmente si las personas tienen o no una insuficiencia aórtica, cuál es el grado de su insuficiencia, su etiología y el tamaño en función del ventrículo izquierdo. Además nos va a decir si ya el ventrículo ha comenzado a dilatarse, porque eso es un síntoma de una cronicidad importante y muchas veces de mal pronóstico. El manejo médico se hace con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, con antagonistas del calcio y con diurético. Es distinto lo que se hacía con la estenosis. Y en general, en los pacientes que tienen síntomas o que ya empiezan a tener una falla ventricular izquierda, se recomienda realizar cirugía reparadora. El tercer cuadro es la estenosis mitral. En general, aquí observamos una disminución del área valvular mitral que lleva a congestión pulmonar. El 95% de los casos por causa reumática, de una secundaria, una fiebre reumática, cuadro que vamos a ver enseguida. Y los síntomas se desarrollan aproximadamente años después de la infección, así que por lo tanto es una patología que demora mucho en desarrollarse. En general, la tríada sintomática clásica es hemoptisis, fibrilación auricular, que es lo que puede producir embolía sistémica, y disnea de esfuerzo. Y pueden haber otros signos de insuficiencia cardíaca asociada, pero la disnea de esfuerzo en este caso es fundamentalmente por la hipertensión pulmonar y el encharcamiento pulmonar que se produce. En general, la clínica, estos pacientes presentan un pulso parvus, pero lo que más resalta aquí es el soplo holodiastólico en rodada e increciendo. Y además se puede observar un intervalo entre el ruido de R2 y chasquido de apertura, y eso produce esa típica onomatopeya de ruftatá, eso es lo que se escucha en el diástolo. Y pueden haber otros signos de falla cardíaca derecha. En general, el estudio se puede pedir un electrocardiograma y muchas veces este electrocardiograma nos va a mostrar un aumento de la onda P por la dilatación importante de la aurícula. A esto se le llama una onda P mitral, y una hipertrofia ventricular izquierda que se expresa con una inversión muchas veces de la onda T. Nuevamente aquí el examen más importante en estos tiempos es el ecocardiograma, que nos va a mostrar el área valvular y el gradiente transvalvular y el tamaño de la aurícula izquierda, y según eso se puede clasificar la severidad de la estenosis en leve, moderado o severa. El manejo médico, fundamentalmente lo que hay que hacer es, cuando existe claramente el antecedente, ¿no es cierto?, una profilaxis para la fiebre reumática, ya vamos a ver de qué consiste. Se recomienda dar dieta hiposódica y fármacos que alarguen la diástole, justamente para permitir el vaciamiento de la aurícula y el llenado ventricular, y esto se conseguiría con beta bloqueo y antagonistas del calcio. También se pueden dar diuréticos para disminuir la congestión pulmonar, y si hay fibrilación auricular se recomienda tratamiento anticoagulante, y en general el tratamiento más definitivo es la cirugía, que consiste en ir a ampliar el área estenosada. El cuarto cuadro aquí es la insuficiencia mitral, que es una disfunción de una o más estructuras del aparato mitral, y esto puede estar dado por un daño a las valvas, del aparato tensor o del miocardio. Y el daño en el aparato tensor puede estar dado en el músculo papilar o en la cuerda tendínea.
En general, aquí ustedes tienen las etiologías, digamos, pero las etiologías más frecuentes son isquémicas y produce entonces daño del aparato tensor, ¿no es cierto? Muchas veces cuando hay un infarto agudo del miocardio también se manifiesta con un soplo de insuficiencia mitral, el prolapso de las valvas o una degeneración mixomatosa de las valvas. En general, en la clínica observamos fatiga y disnea de esfuerzo, congestión pulmonar y muchas veces fibrilación auricular. Los pacientes son oligosintomáticos durante años, también estas son patologías que demoran mucho en dar síntomas. Aquí en general tenemos un pulso parvus, un choque a la punta hiperdinámico, pero lo que más resalta aquí es un soplo holosistólico, un foco mitral irradiado a la axila, es bastante clásico y puede estar acompañado de un tercero o cuarto tono. Muchas veces hay una rodada protodiastólica que es indicativa de regurgitación severa, pero eso no es lo más típico. Lo típico es este soplo holosistólico en foco mitral. Y aquí tenemos, en general, el estudio se hace con radiografía que nos va a mostrar congestión pulmonar, ahí ustedes la ven, y un enorme crecimiento de aurícula izquierda, hipertrofia ventricular izquierda. Ustedes pueden ver acá un corazón, en este caso está todo el corazón muy aumentado de tamaño, pero especialmente el ventrículo izquierdo y el aurícula izquierda. El estudio, el examen más importante nuevamente es el ecocardiograma, que nos va a dar una serie de indicaciones sobre el tamaño y función del ventrículo izquierdo y las demás cavidades, la severidad de la insuficiencia, la etiología de la insuficiencia mitral, y es útil para el seguimiento anual o semanal de los casos, cuando son asintomáticos, y en general el eco transesofágico, el ecocardiograma transesofágico está indicado en forma preoperatoria para determinar si hay trombos y por lo tanto probablemente hacer una profilaxis con anticoagulantes previo a hacer una operación. El tratamiento, en casos asintomáticos, no hay tratamiento específico. Si hay síntomas, se pueden usar inhibidores de la enzima de conversión y diuréticos, prevención de enfermedad reumática y de endocarditis infecciosa, y si hay fibrilación auricular, usar tratamiento anticoagulante. Y aquí también el tratamiento más definitivo es la cirugía, ya sea el recambio valvular o la reparación de la válvula. Habitualmente lo que se requiere es recambio valvular. Y en general, en relación, eso sería en cuanto a las valvulopatías. Una cosa muy leve en las cardiopatías congénitas del adulto. Hay que tener presente que el 85% de estas cardiopatías son reparadas en la infancia y la mayoría de las cardiopatías congénitas en adultos son residuales o complicaciones de las de la infancia. Y la cardiopatía congénita del adulto más frecuente es la comunicación interauricular. Y la comunicación intraauricular, en general, en el estudio se recomienda hacer un electrocardiograma, donde se va a observar una desviación derecha del eje y bloqueo completo de rama derecha, una radiografía de tórax que nos puede mostrar congestión pulmonar e hipertensión pulmonar, y el examen más importante es la ecocardiografía, una vez más, que muestra el defecto con el test de burbujas. Se inyectan, digamos, se colocan a nivel arterial una serie de burbujas donde se ve que pasan a través del defecto. Y la anatomía, ahí nos muestra la anatomía y función ventricular y el tamaño del shunt. En general, el tratamiento es la cirugía, y esto se hace cuando el paciente está asintomático o cuando hay un shunt izquierda-derecha de más de 30% o cuando hay crecimiento de cámaras derechas. Y eso es lo que vamos a ver en esta primera parte, y en la segunda parte vamos a ver dos patologías muy importantes en relación a las valvulopatías.